Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Crece polémica sobre sanción u objeción de ley estatutaria de Jurisdicción Especial para la Paz. Sequía provoca declaratoria de calamidad pública en 46 municipios. Autoridades piden ahorrar agua. Bancolombia le pide al Consejo Electoral no embargar cuentas de campaña de Petro. Recursos no pertenecen al ex candidato. Sicarios disparan contra juez en Cali. Autoridades en alerta por serie de atentados. Tras operativos de la policía contra ventas ambulantes de empanadas, Mintrabajo pide que el tema no se limite a la imposición de multas. Dice que debe pensarse en formalizar ambulantes. Fallan tutela a favor de buses eléctricos para Bogotá. Distrito dice que el fallo no tiene efecto sobre licitación de Transmilenio. Comienza la cuenta regresiva para el Venezuela Aid Live, el concierto humanitario en donde las estrellas latinas más importantes del mundo cantarán por la libertad de nuestros hermanos venezolanos. Les tengo detalles al final de la emisión cuando nos conectemos desde el Centro Comercial Andino. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Termina una jornada en la que se agudizó la polémica alrededor de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que deberá ser sancionada u objetada por el presidente Iván Duque. Mientras la Corte Penal Internacional, la Unión Europea y la Procuraduría llamaron la atención sobre la necesidad y urgencia de la normatividad, el jefe de Estado aseguró que se encuentra estudiando rigurosamente todo el articulado para tomar la mejor decisión. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional resaltó la importancia de que la JEP tenga su marco legal e hizo una advertencia. Observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido. De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones. La CPI siempre ha insistido en la necesidad de que las autoridades colombianas se ocupen de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Notamos asimismo ciertas preocupaciones planteadas recientemente por el fiscal general de la Nación, por ejemplo, respecto a la importancia de llevar a los autores directos a rendir cuentas. El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional concluyó este mensaje enviado a Colombia con una recomendación. En este sentido, es nuestro deseo que la Fiscalía General de la Nación y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias. Por su parte, la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombard, dijo desde el sur del país que confía en que se adopte pronto la ley estatutaria de la JEP. El procurador Fernando Carrillo también le pidió al presidente Duque promulgar la ley. Constitucionalmente no es admisible la formulación de admisiones en este momento del trámite legislativo. El presidente Duque, en respuesta a quienes le reclaman la promulgación de la ley, advirtió que está haciendo uso de las facultades que le dan la Constitución y la ley para estudiar su conveniencia. Nosotros vamos a buscar aquí la mejor decisión para que haya genuina verdad, genuina reparación, genuina justicia y genuina no repetición. Y a mí me parece importante que tengamos un marco normativo que permita obrar conforme a sus objetivos. El mandatario tendría hasta el 8 de marzo para decidir si objeta la ley. En otras noticias, aumentó a 46 el número de municipios en los que fue declarada calamidad pública ante la falta de agua potable por causa de la sequía. Incrementan las cifras de los municipios en Colombia con riesgo de desabastecimiento de agua. Hoy el ministro de Vivienda confirmó durante su visita a La Guajira, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cifra de 116 municipios afectados en el servicio de acueducto por la temporada seca. Son 116 municipios en todo Colombia que hoy tienen riesgo de desabastecimiento. Estamos trabajando de la mano de los operadores regionales pidiéndole la activación y la actualización de sus planes de contingencia. ¿Por qué? Porque buena parte de estos planes de contingencia solamente entran en vigencia cuando se declara la calamidad y solamente 46 la han declarado. Pero el Niño lo que está haciendo es que se reduzcan esas precipitaciones, ¿no? Que posiblemente tengamos solamente el 50% a pesar de tener las lluvias para este tiempo, ¿no? Los departamentos más afectados por la problemática de sequía son Bolívar, Boyacá, Santander, Córdoba, Cundinamarca y La Guajira.
Bancolombia le solicitó al Consejo Electoral que no tenga en cuenta la solicitud de la Contraloría de Bogotá de embargar los recursos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, alegando que ese dinero es de los acreedores, incluido el propio banco. Mediante esta misiva, Bancolombia le dice al Consejo Nacional Electoral que no embargue los dineros de Gustavo Petro como lo pidió la Contraloría de Bogotá, sino que se los transfiera directamente porque están pignorados con gastos electorales debido a créditos que sostuvo la campaña de la Colombia Humana. La deuda con Bancolombia asciende a 14.435 millones de pesos. En su comunicación, Bancolombia advierte que si el Consejo Electoral le hace caso a la Contraloría, estaría afectándose la financiación futura de próximas elecciones. Se afectaría a terceros de buena fe que financiamos con créditos la campaña política y se sentaría un precedente negativo para la futura financiación de candidatos a certámenes electorales. Un gran operativo se realizó en el centro de Bogotá, donde fueron embargadas 11 propiedades vinculadas a una red de narcotráfico que opera en la zona de tolerancia. Según la investigación de la Fiscalía, la banda denominada como La Casona coordinaba el expendio de droga en el centro de Bogotá, generando ganancias diarias de 50 millones de pesos. Se nutrían de las distintas actividades criminales que ellos adelantaban. Y en segundo lugar, como lo mencionó el coronel Martín, esto es un proceso sistemático de desarticulación, es decir, las cabecillas y los miembros de la organización sistemáticamente fueron capturados. En total fueron decomisadas 11 propiedades vinculadas a las redes de microtráfico que fueron valoradas en 6.300 millones de pesos. Empezamos muy fuerte este año todo el tema de extinción de dominio y de nuevo reitero, esta es una estrategia que involucra una investigación seria a través de la Fiscalía y a través de nuestra policía y con eso esperamos generar unos golpes contundentes contra las finanzas de estos grupos criminales. En el operativo fueron encontradas 20.000 dosis de marihuana que estaban listas para ser distribuidas en la zona de tolerancia de la capital. El juez 22 penal de Cali, Jorge Eliezer Tamayo, salió de la unidad de cuidados intensivos después de ser víctima de un atentado sicarial esta mañana cuando se dirigía de su casa al Palacio de Justicia. En un video aficionado quedó registrado el momento en que los delincuentes atacan al funcionario y le propinan varios impactos de bala. Familiares de la víctima señalaron que el juez no había recibido amenazas. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita capturar a los autores del hecho. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró que la polémica por las multas por la compra de empanadas en puestos ambulantes debe generar una mayor concientización sobre el problema de la informalidad en Colombia. En el Congreso, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró que la polémica generada por las multas a compradores y vendedores de empanadas en el espacio público no se debe reducir a la represión, sino a la formalización. Pero el problema es que nuestra realidad dice que hay miles de mujeres vendiendo empanadas en una esquina y que no tienen ninguna protección y que hay que dar un primer paso. Esas personas que venden en la calle, muchas no tienen cómo pagar su seguridad social, ¿cierto? Entonces, como no tienen y no la van a tener en bastante tiempo. La jefa de la cartera de trabajo reiteró que el plan de desarrollo le apunta a reducir la informalidad y a la generación de más de 2 millones de empleos en los 4 años del actual gobierno. La directora del Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, anunció una reducción de trámites para agilizar la adopción de menores. Durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo en la Comisión Séptima de la Cámara, la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, aseguró que el plan contempla una novedosa normativa para disminuir los tiempos de adopción de niñas y niños a colombianos y extranjeros. Un gran avance para que no tome los 24 meses que está tomando para las familias, que es un papeleo muy grande. Les piden las entrevistas, les piden fotos, todo. La idea es hacerlo en línea y va a reducir tiempos y eso esperamos que reduzca la deserción en los procesos, que es del 50%. El plan será presentado en los próximos días. La Corte Constitucional falló una tutela en la que advirtió que las EPS no pueden negar cirugías de reconstrucción de seno a pacientes que han sufrido cáncer de mama. Según la Corte, la reconstrucción de senos no es un procedimiento estético cuando hace parte del tratamiento integral que necesita una mujer después de sufrir cáncer de mama. El pronunciamiento fue hecho al conceder una tutela a una profesora que se vio obligada a someterse a una mastectomía luego de ser diagnosticada con esta enfermedad. Para la Corte, la salud psicológica y emocional hace parte del bienestar físico, por lo que en estos casos las instituciones de salud deben diferenciar los procedimientos con fines estéticos de otros que buscan preservar la salud en su conjunto. La cirugía objeto de la tutela no puede catalogarse como estética, cosmética o suntuaria.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo de tutela a favor de los buses eléctricos para Bogotá. El distrito, sin embargo, considera que la sentencia no incide en la adjudicación de buses de Transmilenio para el Patio de las Américas, una licitación que ya fue otorgada a equipos con tecnologías a gas. Un bebé murió en un jardín infantil en la localidad de Engativá, en Bogotá. El establecimiento no tenía permisos para funcionar. En este jardín ubicado en la localidad de Engativá murió en extrañas circunstancias el pequeño Matías Parra de 11 meses. La mamita lo llevó a las 6 de la mañana al jardín y ella iba llegando a las 3 de la tarde y salían corriendo con el niño sin respirar ni nada. Lo que desconocían los familiares del bebé es que el jardín era pirata, no contaba con registro para su funcionamiento. La Secretaría pudo verificar que el jardín no estaba inscrito en el sistema de información y registro de los servicios sociales con que cuenta la entidad. A la fecha, la Secretaría de Integración Social ha recibido 1.700 quejas por mal funcionamiento de jardines. 200 de ellos están bajo vigilancia especial. El representante de la multinacional Japan Tobacco, José Luis Cárdenas, calificó de preocupante el crecimiento acelerado del contrabando de cigarrillos, que ya alcanza tasas del 25%. De acuerdo con un estudio de Inbamer contratado por la ANDIP y presentado a la Comisión Anticontrabando del Gobierno, el contrabando de cigarrillos se disparó en un 13% anual. De esta manera, el 25% del mercado de cigarrillos ya se considera ilegal. El Estado deja de percibir al menos 440.000 millones de pesos para el sector de la salud. La cuarta parte de cigarrillos que se comercializan en el mercado corresponden a marcas ilegales. Afecta toda la cadena de comercialización, afecta a los consumidores, afecta al comercio y afecta a las rentas departamentales. El contrabando ingresa por Arauca y La Guajira en la zona de frontera con Venezuela. El aumento también se atribuye a los altos impuestos sobre el producto. El gobierno intensificará las medidas. Nos permiten no solo identificar cómo están actuando estas redes delincuenciales, sino sobre todo nos permiten coordinar acciones. El precio comercial del producto ilegal está 52% más barato. Megaviviendas en Bogotá ubicadas en zonas coloniales como La Candelaria o La Macarena y que figuran como estrato 1 están en la lupa del gobierno. El subdirector de Planeación, Rafael Puyana, aseguró que el Ejecutivo planea ajustar los subsidios a servicios públicos en dichos inmuebles. El Gobierno Nacional anunció un plan de choque para poner freno a los subsidios que reciben los dueños de los megaapartamentos ubicados en zonas como La Candelaria y La Macarena y que son catalogados como estrato 1. Lo que planteamos en el plan de desarrollo es que en conjunto entre el DNP y el DANE hagamos una revisión a la metodología de estratificación, de forma que logremos que no haya personas que tienen buenas condiciones de vida y que en últimas a ellos están llegando subsidios a través de la estratificación. Para avanzar en la iniciativa se cruzará el CISBEN, los estratos y los ingresos de quienes viven en estas zonas. Que cada peso en últimas le llegue a quien más lo necesita. No se descarta que en el caso del estrato 3 se comience con un marchitamiento gradual de los subsidios. Para que revisemos el tema protegiendo a los más pobres. De otra parte, diversos partidos cuestionan las facultades que tendría el presidente Duque de crear o eliminar entidades. Pero no vamos a entregar la potestad y la facultad que tiene este Congreso. Se le da un cheque en blanco al gobierno. Le diré no a la solicitud de facultades. También piden revisar el tema de licores. Un teniente de la Guardia Costera de Estados Unidos fue detenido tras ser señalado de ser un terrorista doméstico que buscaba cometer asesinatos en masa e incluso tenía una lista de objetivos como políticos y periodistas. Un teniente de la Guardia Costera de Estados Unidos fue arrestado en la capital de dicho país tras ser acusado de planear un atentado terrorista. Se trata de Christopher Paul Hasson y fue detenido por cargos de posesión de armas y drogas luego de que le encontraran un arsenal de 15 artefactos entre rifles y pistolas. Tenía una lista de objetivos que incluía a políticos y periodistas destacados, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el presentador de televisión Joe Scarborough. El capturado se describió a sí mismo como un nacionalista blanco y la fiscalía encontró correos electrónicos con mensajes alusivos a atentados terroristas. Estoy soñando con una forma de matar a casi todas las personas de la Tierra. Hasson sirvió también en la Infantería de Marina a finales de los años 80 y principios de los 90. El concierto en la frontera con Colombia, anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro, cambió de locación y ahora se realizará en un extremo del puente de Tienditas, a solo unos 300 metros del otro concierto que es organizado por la oposición.
El puente fronterizo de Tiendita será el epicentro de la pugna por el control del Ejecutivo en Venezuela. El concierto que anunció el gobierno de Nicolás Maduro en el puente internacional Simón Bolívar ahora se realizará a solo unos 300 metros de distancia al evento humanitario organizado por el multimillonario Richard Branson, mientras que Juan Guaidó respondió al reto de Maduro de convocar elecciones presidenciales este año. Y eso pudiera ser muy pronto, entre 6 y 9 meses, una vez cese la usurpación que está ejerciendo en este momento Maduro. Horas antes, el coronel Pedro José Chirinos, asesor militar adjunto de Venezuela ante la ONU, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país, a lo que se suma la tensión en la Embajada de Venezuela en Costa Rica, que fue tomada por la delegación diplomática designada por Juan Guaidó, encabezada por María Faria, y generó algunos choques entre funcionarios chavistas y manifestantes afuera de la sede diplomática. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió hoy que sin dudarlo responderá ante cualquier provocación hecha por Estados Unidos. En su discurso anual sobre el estado de la nación, el presidente ruso Vladimir Putin le advirtió a su par estadounidense Donald Trump que en caso de que Washington decida desplegar en Europa misiles de medio y corto alcance, Rusia no se tardará en responder. США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В частности, согласно пункту 1 статьи 4 Договора Российской... Pese a la dura advertencia, el mandatario reiteró que no busca una confrontación con la administración Trump y destacó la intención del Kremlin de retomar el diálogo en materia de desarme. La declaración de Putin se da tras la reciente salida de Estados Unidos del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, que data de 1987. A puertas de la histórica cumbre en el Vaticano sobre los abusos sexuales a menores de edad por integrantes de la Iglesia, hoy se conoció un informe que afirma que en el 2018 la Santa Sede recibió el doble de denuncias de las presentadas en 2017. En el año 2018 se presentaron alrededor de 900 denuncias por abusos a menores por parte del clero, más del doble con respecto a la cifra de 2017, cuando se tramitaron 410 denuncias. Así lo afirma la Congregación para la Doctrina de la Fe, un órgano del Vaticano que custodia la doctrina católica. La mayoría de las denuncias están relacionadas con varones de más de 14 años, proceden de Latinoamérica y específicamente de países de lengua hispana. Esta cifra se conoce a pocas horas del inicio de la histórica cumbre en el Vaticano sobre abusos a menores, en la que participarán 190 jerarcas católicos y varios grupos de víctimas, quienes piden que se publiquen los archivos guardados en el Vaticano que recogen los nombres de cientos de clérigos que han abusado de menores y que se pasa de las palabras a los hechos en la política de tolerancia cero. Esta mañana en una misa, el Papa Francisco aseguró que los errores son para ser corregidos y que quienes atacan constantemente a la Iglesia son amigos del diablo. Gucci abrió la Semana de la Moda de Milán. Verán sus innovadores diseños en minutos cuando nos conectemos desde la exhibición de alta costura de Barbie en el Centro Comercial Andino. Hola, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarme aquí en CMI Última Emisión. Hoy nos conectamos desde el Centro Comercial Andino, donde se realiza el Fashion Barbie Exhibition, una celebración anticipada de los 60 años de la muñeca más famosa del mundo. Por eso, ella se quiso vestir de alta costura con las casas de moda más importantes. El Fashion Barbie Exhibition es una muestra que reúne a las casas de moda más importantes con sus icónicos diseños y a la muñeca más vendida. Ella es sin duda una perfecta modelo para llevar la historia de la moda moderna. Sí es bello ver cómo se puede conectar con la historia de la moda, porque el cuerpo de Barbie es como el cuerpo de una modelo, donde finalmente sirve como un lienzo para desplegar los diferentes estilos que se han desarrollado, como se ve acá, creo, un poco en la exposición. Oscar de la Renta, Giorgio Armani y hasta figuras del arte como Andy Warhol visten a Barbie con sus suntuosos diseños que incluyen pedrería, encajes y pieles. Una tiene como el suit de Coco Chanel, que fue cuando ella vuelve a abrir la casa después de la Segunda Guerra y sale con este traje que es sobre todo apropiado como por la cultura estadounidense, que lo llevó Jackie O, de hecho, mucho. Después está el de Ralph Lauren, que es muy emblemático como de esa cultura norteamericana, esa feminidad como estilizada, también muy de su época, un poco 70s. Barbie cumple en pocos días 60 años y esta es tan solo una de las tantas celebraciones que se darán en su nombre. Este próximo viernes 22 de febrero se realizará en Cúcuta, el Venezuela 8 Live, un concierto humanitario al que se han unido las estrellas latinas más importantes para alzar la voz por la libertad de nuestros hermanos venezolanos. This historic concert will take place on February the 22nd in Cúcuta, Colombia,
Lo que parecía ser una petición escueta y sin importancia tomó poder y mucha fuerza gracias a de dónde provenía, de manos del multimillonario y visionario Richard Branson. La idea, recaudar $100 millones y reabrir la frontera para que ingrese la ayuda humanitaria. Please join the cause now. Every dollar counts. Our goal is to raise $100 million in 60 days. Hoy faltan 2 días para el esperado concierto en la frontera con Venezuela y ya varios artistas nacionales e internacionales confirmaron su presencia para ayudar y transmitir un mensaje de unión, fraternidad y cambio espiritual. Les confirmo mi asistencia este viernes 22 en Cúcuta para cantar por Venezuela, donde estaremos celebrando y creando conciencia para una Venezuela libre. Estamos viviendo un momento en nuestro país de muchísima esperanza. Carlos Vives Fonseca, Juanes, Diego Torres, Alejandro Sanz, Miguel Bosé y muchos más están dispuestos a acompañar la jornada con sus voces. Y que estamos para ayudarnos mutuamente y que estamos también por la causa venezolana. Quiero confirmarles que efectivamente voy a estar el día 22 de febrero en Cúcuta con el resto de mis compañeros. Estamos del lado del pueblo venezolano. La iniciativa no busca apoyar partidos políticos, solo que a través del entretenimiento se recaude la ayuda humanitaria para el vecino país que tanto lo necesita. China está de celebración por estos días. Se realizó el Festival de las Linternas, donde se evidencia la importancia de la luz en esta cultura milenaria. Cada rincón de China vibró hoy con la celebración del Festival de los Faroles. Muchos lugares del país asiático están decorados con linternas para celebrar esta fecha. Un mar de luces y creatividad engalanan las calles, convirtiéndolas en un carnaval, donde se aprecia además las danzas del león, las acrobacias, la música con tambores antiguos y el baile del dragón. Este último es un desfile colorido de figuras del mítico ser, hechas de papel, seda y bambú. El festival tiene miles de años y en la antigüedad las linternas eran bastante simples. Solo los emperadores y los nobles ostentaban las más bellas. Y continúa la temporada de moda en el mundo. Ahora el turno es para Milán. La pasarela que abrió esta semana de moda fue la de Gucci. Alexandre Michel es el actual diseñador de la casa de moda Gucci. Este creativo tiene en su cabeza un sinfín de referencias visuales e históricas con la que conquista a sus más fieles devotos. Por eso en la Semana de la Moda de Milán esto no fue la excepción. Las máscaras se convirtieron en las protagonistas de esta propuesta, siendo un accesorio más de los atuendos que fueron modelados. A pesar de que esta Semana de la Moda está orientada al público femenino, Gucci ha roto la regla del evento al presentar en el escenario una propuesta masculina, marcando una ambigüedad en los diversos estilos. Un efecto temorizante emanó de cada presentación. La mezcla de texturas y el juego de las tonalidades fue el plus para Gucci, que dio de qué hablar en el primer día del Milan Fashion Week. Por hoy me despido, los espero mañana, que sueñen bonito. Gracias por acompañarme. Hasta aquí CMI Última Emisión. No se pierda la tercera temporada de Sin Senos Si Hay Paraíso de lunes a viernes a las 8 de la noche. Solo por el Canal 1.